Bien, ya llegamos a los más de 1000 participantes, con lo cual vamos a comenzar. Buenas tardes, buenos días para todos en toda la región. Mi nombre es Ignacio Martínez Escalas, es un placer para mí y para todo Conferri y todos nuestros panelistas estar con ustedes hoy. La idea es tener una hora de conversación respecto a algunos de los temas centrales que nos están ocurriendo en nuestras organizaciones durante la crisis. Pero antes de comenzar, queríamos compartir con ustedes algunos tips o algunas orientaciones para nuestra conversación. Les pedimos que por favor todas las líneas sean puestas en modo silencio y que todas las preguntas las puedan enviar a través del botón de Q&A que está abajo de la pantalla. Si tuvieran algún problema técnico o algún comentario sobre la webinar, por favor, a través del chat a Mariana Bolio, quien nos está ayudando a gestionar todo lo referente a la conectividad. Vamos a compartir los slides y la grabación de la webinar luego de la misma, con lo cual no hace falta que tomen nota, todo el contenido va a ser puesto a disposición de ustedes. Y finalmente, para garantizar la buena calidad de la conversación, vamos a mantener las cámaras de todas nuestras cámaras prendidas al comienzo, luego durante la sesión las vamos a apagar y las vamos a volver a prender durante la sesión de Q&A. Y al final y antes de las preguntas vamos a tener una pequeña encuesta que les pedimos que amablemente contesten. Como les decía, es un placer para mí y para todos nosotros estar con ustedes. Mi nombre es Ignacio Martínez Escalas, yo soy responsable para toda la región del negocio de KF Digital. Y lo que queremos traer aquí como motivo de esta conversación es cómo estamos atravesando este año que para nosotros claramente tendrá dos etapas. Una primera etapa en la que estamos en nuestra región arrancando hace algunas semanas, pero que otras regiones del mundo nos han precedido, de crisis, de situaciones de bastante desafío en términos de nuestras organizaciones y de muchísima ambigüedad e incertidumbre de cómo va a continuar nuestra vida y la vida de nuestras organizaciones y nuestros negocios luego de la misma. Y luego una segunda etapa en donde todos estamos esperando y suponemos que la situación va a normalizarse y que nuestros negocios y nuestras vidas comenzarán a tomar un ritmo más normal. En ese sentido, nosotros consideramos 5 dimensiones hoy que queremos compartir con ustedes y desafíos inmediatos que las organizaciones y las personas de las organizaciones tienen. Temas de liderazgo, cómo los líderes de nuestras organizaciones tienen que adaptarse y liderar en este contexto de ambigüedad, cómo impactan en la remuneración y los beneficios, los planes que tenemos o que teníamos hasta hace 1 o 2 meses, cómo impactan hoy en la cotidianidad y cómo vamos a continuar esos planes en el futuro, cómo gestionamos nuestra atracción del talento en este momento y pensando en preparar nuestras organizaciones para el futuro también, el impacto que tiene en la cultura y cómo también puede ser un buen momento para generar cambios que nos permitan salir mejor parados como organización luego de la crisis. Y finalmente, cómo toda esta situación y estas 4 dimensiones impactan en toda la experiencia del usuario, en toda la experiencia del cliente y el compromiso del empleado. Habiendo dicho esto, voy a ya empezar a pasar. Tenemos muchos temas para conversar y voy a ya darle pie a Daniel Ratti, que es nuestro líder de la práctica de liderazgo en la región. Dani, en este contexto donde los líderes necesitan mostrarse en nuestras organizaciones y liderar en este contexto, ¿qué estás viendo hoy como clave para desarrollar estos liderazgos? Excelente, no, muchísimas gracias Nacho y muchísimas gracias a toda la audiencia por estar acompañándonos hoy. Sí, efectivamente, yo les estaré hablando sobre el liderazgo en una crisis y cuáles son esas características. Creo que vale la pena que estamos hablando de una crisis cuya dimensión y magnitud era difícil predecir. De hecho, las evidencias nos sugieren que ninguna organización realmente ha estado preparado para lo que nos ha tocado y pues nos impacta en la base de la pirámide de Maslow, ¿no? La seguridad. En este caso implicando una amenaza continua y directa a la vida humana. Entonces las organizaciones ahora más que nunca requieren ser ágiles, requieren ser adaptativas y esto se logra a través de la gente. Y el liderazgo es el principal activador de la gente, es el que toma decisiones, es el que brinda dirección, el que genera esperanza, crea compromiso, finalmente el que moviliza a la organización hacia esa adaptación efectiva. Y para esto es bueno definir en qué consiste este perfil de líder, cuáles son estas características.
¿no? Entonces, Mari, si nos ayudas ahí con la transición. Lo que les voy a compartir es un marco de trabajo, un perfil que les puede ayudar a ustedes a identificar, por un lado, líderes en sus organizaciones que son efectivos, probablemente cubren todas o la mayoría de estos atributos, así como de pronto líderes que tienen brechas, de pronto requieren de una ayuda o un soporte para ser más efectivos. En general, puede ayudar como un tipo de herramienta para el aprendizaje, para el soporte, para tus líderes, tanto a nivel individual como pensando colectivamente. Ahora verán de que el perfil consta tanto del ser como el hacer, ¿no? El ser se asocia más a los rasgos personales, o sea, mis creencias profundas. También tiene que ver mucho con cómo me gestiono a mí mismo. Mientras que el hacer se asocia más a acciones o habilidades, a competencias. Es cómo influyo en los demás, es cómo influyo en la organización. Entonces, viendo estas dos dimensiones y comenzamos con el ser, vemos que la primera dimensión mencionada aquí es el ser calmado, que tiene que ver con tiene que ver con qué tipo de presencia soy yo para los demás. ¿Mi presencia genera confianza y tranquilidad o mi ansiedad y estrés se trasluce? ¿No? Se requiere de un buen nivel de autoconciencia para entender cómo mis emociones están impactando en los demás y entender que las emociones son tremendamente contagiosas. Entonces, el saber autorregular tus emociones y ser efectivo en la manera en que tú expresas esto hacia afuera, tiene que ver con esta primera dimensión. Y verán de que esta dimensión, como otras, están muy asociadas con lo que popularmente conocemos como la inteligencia emocional, ¿no? Y conectado con esto viene el ser confiado y positivo. Es ser asertivo y optimista, si quieres, ¿no? De hecho, entre los factores que muestra nuestra investigación una relación con el potencial, lo cual significa afrontar situaciones nuevas y diferentes, vemos de que hay una correlación positiva con este optimismo, ¿no? El saber cómo dar una mirada positiva ante lo que puede suceder en el futuro a pesar de las adversidades, lo cual también conecta bastante con la resiliencia. También tiene que ver con saber reconocer nuestras fortalezas y hacer este mismo reconocimiento en los demás. Si hemos llegado donde hemos llegado es porque tenemos el talento y el potencial para hacerlo. Por otro lado, la valentía o el ser valiente tiene que ver con el coraje, no es la ausencia del miedo, ¿no? Es hacer lo correcto a pesar del miedo, es tomar decisiones que están alineadas con tus valores y tus principios y viene desde tus convicciones y te da esa fuerza, esa capacidad de afrontar situaciones adversas o incómodas o donde sabes de que vas a afrontar negatividad o donde tienes que acertar algo que puede ser incómodo, que puede ser impopular. Por otro lado, la empatía tiene un valor muy central. Acá ser un líder efectivo no solo viene desde lo racional, no solo viene desde lo analítico, sino a través de lo emocional. Mostrar esa preocupación genuina por los demás y saber cómo conectarte con los demás a ese nivel emocional. Tenemos varios ejemplos de cómo esto está sucediendo a través de las organizaciones. Un CEO nos compartió que él contó a su organización cómo su hija acaba de tener un trasplante de pulmón, ¿no? En esta circunstancia bastante difícil para él compartirlo, pero el impacto que tuvo fue de humanización, de generar esa conexión con los demás y esa apertura y reforzar que otros también tengan apertura hacia la organización. Vemos otros ejemplos donde, por ejemplo, en una organización con la que estamos trabajando hacen su happy hour semanal, ¿no? Los líderes, el viernes al final de la tarde, no vamos a hablar de trabajo, simplemente vamos a usar el Zoom o la plataforma que uses para conectarnos a nivel personal y que cada uno pueda contar cómo les está yendo, qué vivencias están teniendo. Eso genera empatía y compromiso. Y por último, la resiliencia tiene que ver con mantener ese ánimo y esa energía y saber cómo también recuperarse rápidamente de adversidades o fracasos. Tiene que ver mucho con saber también cómo reinterpretar situaciones que pueden parecer negativas, pero donde tú ves adversidad, tú ves oportunidad. Y también tiene que ver mucho con el autocuidado. Y de hecho, vemos de que ese es un tema que está siendo cada vez más prevalente. ¿Cuáles son los hábitos que yo utilizo para cuidarme a mí mismo? ¿No? Ahora, si llevamos esto
a la acción y pensamos, bueno, ¿cómo es que yo influyo sobre los demás? Por un lado, tenemos el expresar una visión, que no solo es dar dirección, pero también apelar a nuestros valores, saber cómo conmover a las personas a un nivel emocional. Si vamos hacia lo que es la comunicación, estamos hablando de la comunicación frecuente y auténtica. Frecuente significa de que esos mensajes fuerza que toda tu organización necesita saber, que se repita cuantas veces sea necesario a través de los canales que sean necesarios para que no haya duda, para que realmente haya esa claridad. Y no esconder cuando hay decisiones difíciles que se tienen que tomar, ¿no? El poder decir las cosas con esa autenticidad. Y vemos ahora town halls semanales, videos del CEO, vemos varios ejemplos de cómo esto se está haciendo de una manera efectiva. Por otro lado, la acción, ¿no? Que estamos hablando de que es el momento para operar ágilmente. Y de hecho, varios de nosotros nos estamos dando cuenta de que estamos logrando operar de manera más ágil, más eficiente de lo que lo hacíamos antes a través de la virtualidad. Y nos estamos dando cuenta de que hay burocracias de las cuales de pronto podemos dispensar y luego llevar a nuestra gestión para cuando las cosas se normalicen o se estabilicen de nuevo. La claridad, ¿no? Hablamos de cómo convertimos la complejidad en claridad, pero no viendo las cosas como desearíamos que sean, sino por lo que realmente son, sabiendo afrontar los hechos por más brutales que son. Eso es lo que ayuda a generar esa confianza, pero nuevamente con esta paradoja o manteniendo a la par esta confianza, esta positividad, este optimismo. Y por último, los mensajes tienen que ser simples y conectados con el propósito. No es el momento para grandes estrategias sofisticadas, intelectuales, analíticas, sino mensajes simples, concisos y que conectan con el corazón de nuestros principios y nuestros valores. Y buena parte del ejercicio del líder es saber conectarse con sus principios. Es un momento y una oportunidad para esa reflexión, para conectarte con tu propósito personal, alinearlo con tus mensajes cuando hablas de la organización y la manera en que tú te conectas con los demás, no solo racional, pero también emocionalmente. Bueno, con esto les he dado como un vistazo de un marco de trabajo, un perfil que ojalá les pueda ayudar a ustedes utilizarlo, de alguna manera hacerles identificar otro tipo de oportunidades dentro de sus organizaciones. Muchísimas gracias por el espacio y te cedo la palabra, Nacho. Muchísimas gracias, Dani. Realmente es relevante y central en el momento en el que estamos viviendo el rol del líder, no solo para atravesar esta crisis, sino también para preparar a las organizaciones para la segunda etapa, que es la recuperación. Y en ese sentido, a los líderes les toca también trabajar en decisiones difíciles, en modificación de temas centrales para la supervivencia de las organizaciones que tienen que ver con los costos. Y dentro de los costos, el costo de las compensaciones y los beneficios es central. Quería presentarles a Jimena Ricci, que es una de nuestras referentes en la región para todos estos temas. Jimé, ¿cómo ves el impacto de los costos y las compensaciones hoy en esta crisis que estamos atravesando? Bueno, gracias Nacho. Buenos días a todos. Bueno, en este espacio, como decía Nacho, nos vamos a enfocar en las compensaciones, pero yo creo que no solo desde una perspectiva de costos, porque este tema tiene como varias aristas, ¿no? O sea, la compensación claramente es uno de los costos más grandes de las organizaciones y creo que cobra una relevancia vital en un contexto de optimización, dado el marco de una crisis sanitaria que deviene en una crisis económica, ¿no? Pero también como elemento de motivación y herramienta de direccionamiento del comportamiento. Yo creo que las acciones que definamos no solo deben velar por este equilibrio, sino también deben tener enmarcadas una filosofía clara de cómo la organización se para frente a la crisis. Una filosofía que yo creo que hoy está bien enfocada en velar por el cuidado de las personas, pero que también necesita empezar a considerar acciones que mitiguen el riesgo de la pérdida de empleo, entendiendo que hoy la continuidad del empleo es una de las principales preocupaciones de nuestros empleados en la región. Y si queremos dar un pantallazo general de lo que estamos viendo en el mercado, nos encontramos con reducciones de sueldos, postergaciones de procesos de ajustes de mérito y de inflación, ajustes en los esquemas de incentivos, reducciones de paquetes de beneficios. Hace unas semanas lanzamos una encuesta, de hecho, para analizar el nivel de avance que tenían estas acciones en la región. Lo hicimos en diferentes geografías y en todas las industrias, y haciendo un zoom en América del Sur, nos encontramos que entre un 30 y un 40% de las organizaciones ha implementado o está pensando en implementar varias de estas acciones.
Y en este contexto, un poco mi recomendación tiene que ver con hacer el esfuerzo por poner sobre la mesa un abordaje múltiple. Esto significa no caer en los 2 o 3 enfoques tradicionales, entre los cuales están los despidos, sino antes de ello tratar de hacer un análisis profundo de diferentes líneas, como pueden ser menor dependencia de terceros, reducción de las extras, postergación de contrataciones. Vemos que más o menos un 30% de las empresas hoy está haciéndolo o está pensando en hacerlo en esta región. Y más allá de mirar la posibilidad de cara a las políticas de protección del empleo que tenemos riesgos, pero por sobre todo con un fuerte foco en la estrategia de implementación y comunicación. Si hacemos un zoom en algunas poblaciones, Mariana, si miramos la población ejecutiva, lo que vemos es que varias compañías, antes de tomar decisiones enfocadas en todos sus empleados, decisiones masivas, están comenzando por los ejecutivos. Y en la misma línea encontramos recortes de retribuciones de directores e inclusive de dividendos. Hoy las acciones que vemos son diversas y tocan todos los componentes de la compensación. Reducciones temporales de salarios, reestructuración de bonos, congelamiento de aumentos, revisión de beneficios. Bueno, y en este caso se agrega el tema de los incentivos a largo plazo, ¿no? Que como ejemplo emblemático están las stock options, donde básicamente las empresas lo que están tratando de hacer es cambiando los plazos de vencimiento porque son esquemas que quedaron sin valor. Y si se quiere, con este contexto, algunas de las recomendaciones, más allá de las genéricas que acabamos de mencionar, traten de hacerlo de manera inteligente, gestionen las excepciones, actúen con el ejemplo. Y además de redefinir metas, revisen el tema, por ejemplo, de los periodos para mantener vivos estos esquemas de variable. No solo acoten sus acciones a redefinir las metas, sino posiblemente consideren periodos más cortos de medición. Como decía Nacho al inicio, revisen la posibilidad de armar 2 semestres en el año, revisen la consideración de bajar el umbral, posiblemente eso mantenga vivos algunos esquemas que hoy están no vigentes, revisen la ponderación de las dimensiones, porque yo creo que si uno trata de minimizar el impacto que tienen algunas unidades de negocio, que hoy se están viendo muy afectadas, tanto sea para bien o para mal, y nosotros queremos minimizar ese impacto de contexto, ampliando la dimensión organizacional en nuestros esquemas de bonos de gestión, claramente podemos minimizar el impacto en los niveles de pago, ¿sí? Y si migramos a otra población, que es la población de ventas, ¿con qué nos estamos encontrando? En primer lugar, con realidades muy diferentes por industria e inclusive, como dijimos recién, en una misma empresa por unidad de negocios. Encontramos empresas que están pagando la compensación de acuerdo a la realidad de las ventas, lo cual significa en ocasiones que esto puede ser 0. Encontramos compañías que están revisando sus esquemas, muy enfocados en la revisión de las metas. Pero también hay empresas que hoy tienen fuerzas de ventas, que tienen a su población imposibilitada de ejercer el rol, donde básicamente lo que están haciendo es pagando valores históricos con ciertas reducciones. Yo creo que el gran desafío de esta población es que necesitamos incentivar a los comerciales, más allá del contexto. Necesitamos hacer que la rueda siga girando. Y en este sentido, más allá de las acciones específicas, me parece importante dejar sobre la mesa que nos aseguremos de primero identificar qué funciones o canales o segmentos necesitan ayuda, cuáles son los más afectados, ¿sí? Si manejan grandes dotaciones, defínanse alertas a partir del nivel de ventas o del nivel de pago de las comisiones, lo que fuere, para poder identificar estas poblaciones en riesgo. En segundo lugar, clasifíquenlas. Otra vez, vamos a tener algunos esquemas que quizás se vean afectados, pero que el porcentaje de cobranza podría estar dentro de un rango que yo llamaría aceptable, ¿sí? En el otro extremo vamos a encontrar compañías con sus dotaciones imposibilitadas de ejercer el rol, en donde ya hablamos de
que una de las cosas que están haciendo es tomar las comisiones históricas para poder hacer frente a los pagos o definir el nivel de pago. Pero en el medio hay un montón de organizaciones con fuerzas de ventas con impactos muy significativos en donde nos tenemos que poner creativos. Tenemos que redefinir metas, sí, pero también tenemos que revisar los umbrales a partir de los cuales se activan los esquemas. Posiblemente otra acción podría ser diseñar un esquema especialmente para este momento, sin tocar el esquema original, cambiar indicadores, bajar los niveles de excelencia, simplificar los algoritmos cuando tienen indicadores múltiples o son muy complejos, o inclusive cuando están interrelacionados. Revisar los periodos de medición nuevamente, esto de achicar los plazos. Y ayer, este fin de semana, me compartieron una acción que está haciendo una compañía que, para simplificarla, imaginemos que es una compañía que tiene una relación cumplimiento-pago lineal. ¿Eso qué significa? Que si una persona llega al 60% de sus objetivos, cobra el 60% del incentivo. Si cumple el 70%, cobra el 70%. Esta compañía lo que determinó, para dar una inyección de fuerza y agrandar esa zanahoria, determinó elevar los esquemas de pago. ¿Qué significa? Los niveles de pago. ¿Qué significa? Ante un 60% de cumplimiento, la compañía está dispuesta a pagar el 70% del incentivo. Ante un 70% de cumplimiento, la compañía va a pagar el 80% del incentivo. Creo que es momento de ponernos creativos otra vez. En esta población, más que ninguna, hay que alinearlo con una estrategia clara, hay que implementar acciones que minimicen el impacto negativo de la motivación. Y desde ya, y como siempre, la correlación con la performance del negocio, ¿no? Y para cerrar, les dejo algunas reflexiones o un poco conclusiones de lo que estuvimos hablando recién. En primer lugar, traten de pensar a la compensación de manera holística, equilibrada, armen equipos multidisciplinarios, pongan a la comunicación como un factor clave a definir, busquen ajustes en segundo lugar, háganlo de manera múltiple, comiencen por sus ejecutivos si van a implementar acciones masivas, traten de mantener vigentes y vivos sus esquemas de incentivos. Desde la perspectiva del desempeño, hagan lo posible por diferenciar el impacto del contexto del desempeño de las personas, gestionen excepciones. Yo creo que este último punto se toca directamente con la última recomendación, que tiene que ver con comiencen a planificar hoy el futuro. Identifiquen a quienes quieren retener para gestionarlos de manera diferenciada, y así también estaremos mirando el futuro y básicamente preparándonos para la recuperación. Bueno, muchas gracias. Nacho, te paso la palabra. Gracias, Jime. Y este punto final relevante de planificar el futuro conecta con el tema siguiente en el cual queremos compartir, que es cómo planificamos el futuro de nuestra gente en términos de la atracción del talento. Sí, es una gran oportunidad para traer talento y es una gran oportunidad para traer talento que nos prepara para el post-pandemia. Y ahí me encantaría presentarles a Daniel Andretta, country leader de Ecuador, y Andrés Gaviria, country leader de Perú, que nos van a comentar cómo este proceso de crisis es una gran oportunidad para trabajar sobre la atracción de nuevo talento. Gracias, Nacho. Qué gusto poder compartir con ustedes esta mañana. Nosotros también nos estamos preparando para acompañar a nuestros clientes en esta nueva realidad, una realidad distinta, una realidad a la que no estábamos acostumbrados a lidiar con ella. Así que un privilegio compartir con ustedes. Si bien hemos escuchado y vivido el tema de la guerra del talento, la pelea por el mejor de los talentos en el mercado, hoy lo estamos viendo como una condición que se va a dar mucho más fuerte que antes. Las organizaciones van a necesitar crear capacidades nuevas, como decíamos, y estar mucho más robustas para enfrentar estos nuevos desafíos, estas nuevas realidades. Y solo van a poder lograrlo si es que sus equipos cuentan con la gente correcta, en los lugares correctos y que tengan estas habilidades para poder dar la talla a cumplir con estas nuevas capacidades. Antes de vivir lo que estamos pasando, se peleaba o se daba más bien más peso, tal vez, a la hoja de vida, a la experiencia, a lo que el candidato, el ejecutivo había vivido ya. Pero frente a lo que estamos hoy, estas capacidades o estas situaciones no las hemos vivido antes, como decíamos. Y entonces, hoy por hoy, que un candidato, que un ejecutivo nos pruebe que ya ha pasado por esto, es absolutamente imposible. Entonces, hoy por hoy, las capacidades van a tener mucho más valor para quienes necesitamos atraer a nuestras organizaciones, gente, talento, que tenga esas habilidades de más resiliencia, habilidades de adaptabilidad, habilidades para reaccionar de manera más rápida
en aquellas posiciones que hemos identificado como posiciones clave para reenfrentar esos nuevos desafíos que hoy vamos a tener. Nunca hemos vivido lo que ahora estamos viviendo y esto es clave. El contexto va a ser un contexto completamente distinto y entonces necesitamos apostarle a talento que tenga experiencias, más que experiencias, perdón, capacidades distintas que les permitan asumir esos nuevos desafíos. El reclutamiento entonces será un esencial para construir esas capacidades y permitirnos enfrentar esos nuevos desafíos. Andrés. Gracias, Dani. Gracias, Nacho. Dale, Mariana, la siguiente, por favor. Ok, nuestros consejos están relacionados básicamente con estos 5 puntos, ¿no? Lo primero es ir a lo básico y hacerlo bien. ¿A qué nos referimos con esto? Si hay un momento en el que las personas están pidiendo consejo y están pidiendo referencias sobre las compañías, es este. Cuidar nuestra reputación, cuidar cómo manejamos el talento, cómo manejamos nuestra relación con las personas en este momento, es muy importante. La empatía, el buen manejo, la compasión, que derive finalmente en el cuidado reputacional, va a ser algo que se va a mantener en el tiempo. No nos olvidemos de la visibilidad que hoy más que nunca se tiene a través de las redes y es un momento donde la sensibilidad de las personas y su vulnerabilidad emocional está muy alta, con lo cual es más importante aún manejar las cosas relacionadas con decisiones difíciles de una manera más empática y con buena comunicación. El segundo es diferenciar entre lo que nos invita aparentemente el retroceder en el corto plazo y los cambios de largo plazo. Este es un momento que creemos es un momento adecuado para tomar las decisiones difíciles que sabemos que tenemos que tomar. La gente que sabemos que no es talentosa y que no ha sido talentosa, difícilmente lo será después de esta crisis. Con lo cual, frente a esas personas y frente a decisiones complejas, es un buen momento para potencialmente tomar decisiones más difíciles. Pero también nos queda el pensar en lo estratégico, hacia dónde va nuestro sector, qué va a pasar en adelante que va a ser beneficioso en términos del tipo de reclutamiento que tengo que hacer. En ese sentido, probablemente es un buen momento para traer a ese talento esquivo al que hemos querido traer y que nos ha dicho que no, pero probablemente su industria está hoy más impactada que antes. Hagamos el intento y tratemos de traer a esas personas. Y cuidemos a las personas estratégicas que van a estar relacionadas con nuestro futuro y que probablemente antes de esto también eran estratégicas y se vuelven aún más importantes. Pensemos en variables creativas respecto a vacaciones, permisos remunerados o no, en compartir el riesgo a nivel de reducción salarial, etcétera. Es un momento en el que es mejor tener conversaciones que asumirlas y aprovechémoslo como un diferencial. El tercer elemento es evaluar a las personas y aprovechar la información. Todas las compañías que están representadas en esta llamada seguramente tienen algunos mecanismos de valoración de talento o de discusión de talento. Pero la realidad es que a veces no lo vemos y pasa un año y después de ese año se vuelve a revisar los resultados de esas valoraciones. Este es un buen momento para recordar esas discusiones, para revisar la información, si es en Excel o si es en un Ninebox, etcétera. Es un buen momento para revisar la información, para poder tomar decisiones basadas en data. Si no tengo mucha data, hagamos algo de data, ¿no? Tomemos las variables que definimos son críticas a nivel cultural o a nivel de los perfiles que necesitamos y usémosla para poder tomar decisiones. El cuarto elemento es considerar nuevas alternativas, tomar riesgos. Si no es este momento, el momento de romper paradigmas, probablemente no va a ser después tampoco. Miremos a los jóvenes talentos en los cuales ustedes creen que ya se puede apostar, pero que por diferentes razones o políticas de la compañía o simplemente por algún vínculo no se ha tomado en relación con lo talentoso que puede ser la persona. Es un buen momento para apostar y para romper algunos paradigmas. Y acordémonos, de esto ya alguien habló antes, creo que lo mencionó Nacho, la importancia de la agilidad de aprendizaje, ¿no? El potencial. ¿Cuál es esa gente que sabe qué hacer cuando no sabe qué hacer? Si hay un momento en que los necesitamos y los estamos viendo, es este.
es mejor tomar la decisión por alguien que de pronto tenga este talento a pesar de ser más joven, que por alguien que está basado en su trayectoria y en su tiempo en la compañía, que no tiene la habilidad para adaptarse. Por último, si hay que reclutar algo, o alguna característica importante hoy es la resiliencia, la adaptabilidad. Pregúntele a las personas en las entrevistas qué ha hecho durante la crisis, cómo la ha manejado, cómo se sintieron, cómo lo están manejando. Y esta pregunta puede permanecer durante el próximo año. Son aprendizajes que nos van a determinar de alguna forma qué características estamos trayendo a la organización. El que sabe lidiar con la crisis no entra en pánico. El que sabe lidiar con la crisis muestra empatía, muestra cercanía y piensa en el futuro. El que no lo sabe tiene las características contrarias y es un buen momento para aprovechar las circunstancias y buscar talento que tiene resiliencia. Finalmente, este es un momento en el que podemos aprovechar para construir a través del reclutamiento un tipo de perfil y una base cultural distinta. Si lo hacemos bien, probablemente habremos aprovechado una oportunidad que, por paradójico que suene, es única. Muchas gracias, Andrés y Dani, por compartir. Ya estamos en la mitad de la presentación y conectando los primeros 3 temas que hablamos de cómo liderar en este momento, los impactos de las decisiones en términos de compensación y beneficios que los líderes tienen que tomar y que también tienen que tomar para garantizar el futuro de la organización con el talento correcto. Todos estos impactos, todos estos temas impactan también en un tema central que también las organizaciones van a pasar en este momento de introspección, que tiene que ver con la cultura, ¿sí? ¿Cómo aprovechamos este momento de crisis para trabajar y redefinir o transformar o ajustar nuestra cultura pensando en el futuro? Y ahí me encantaría presentarles a Josefina Maluf, que es una de nuestras referentes para la región en términos de cultura. José, ¿cómo ves que las compañías están trabajando en esa dirección de mirar la cultura para el momento que viene luego de esta pandemia? Gracias, Nacho. Hola a todos. Es un placer estar acá hablando con ustedes sobre cultura y los tiempos que nos tocan transitar hoy. Mi invitación es que podamos enfocarnos en qué necesitan nuestras organizaciones y sus líderes para el futuro, para ese futuro que ya llegó. A veces es necesaria una crisis para forzar cambios nuestros y hacernos reevaluar nuestras creencias. La pandemia actual, el coronavirus, es un verdadero test de la cultura de cualquier organización para chequear que también las personas y sistemas pueden operar bajo un nivel de presión imprevista. Un estudio global de Conferri identificó que impulsar el cambio de cultura está entre las 3 principales prioridades de desarrollo del liderazgo global y que los cambios disruptivos pueden ser un catalizador para un cambio en la cultura. Desde Conferri, creemos que esta crisis actual es ciertamente una oportunidad de abrazar ese desafío. Muchas organizaciones ya reconocen que lo que las trajo hasta este punto no las va a llevar hasta el punto siguiente. Este escenario de crisis se traduce en personas preguntándose qué pueden hacer mejor. La manera como trabajan y el ADN de la organización es la única manera de resolver estos grandes desafíos, tanto en la cadena de abastecimiento como en la demanda de los clientes y en la seguridad de los empleados. La cultura de una organización es moldeada por sus valores, creencias y comportamientos colectivos, y a su vez determina el desempeño de las personas. Si una gran proporción de personas adopta nuevos comportamientos, procesos y sistemas consistentes con un cambio en la dirección estratégica, la cultura va a empezar a cambiar. Pero es necesario empezar desde arriba. Cuando ven que los líderes cambian sus comportamientos, los equipos los siguen. A continuación, me gustaría hablarles de 3 cosas que los líderes pueden hacer ahora para cambiar la cultura y sean más resilientes ante las próximas crisis. La primera tiene que ver con reconocer sus puntos débiles. Es importante que empiecen considerando el talón de Aquiles de su organización, si son lo suficientemente ágiles para ofrecer libertad de acción, o bien chequear si tienen la tenacidad de superar decisiones difíciles. Es necesario contar con agilidad tanto en las estructuras organizacionales como en las personas. No basta evaluar el talento por sus capacidades ágiles, porque se pueden frustrar frente a los procesos que las van a frenar. Esto puede exigir una revisión de los esquemas de gobierno de la organización para permitir toma de decisiones más rápida o nuevos modelos de fuerza laboral como contrataciones temporales para permitir que los negocios aumenten y disminuyan de manera más flexible. La segunda tiene que ver con desarrollar capacidades rápidamente. Las culturas organizacionales fuertes generalmente tienen un enfoque claro en las personas, clientes y equipo, en lugar de hacerlo sobre los productos y las tareas. Esta crisis puede ser un buen momento para analizar con atención los talentos
y descubrir lo que las personas necesitan para adaptarse rápidamente a los nuevos comportamientos requeridos. Ojo, porque en todo este contexto igual es importante usar datos en lugar de instintos para realizar el diagnóstico. Colocar barreras de salida alrededor de los mejores talentos, garantizar que se cuenta con los líderes correctos para impulsar el compromiso y trabajar con agilidad. Desde nuestro lado estamos ayudando a los clientes a llevar adelante estos análisis, estamos realizando entrenamientos virtuales, desarrollando habilidades de coaching, colaboración y pensamiento fuera de la caja. Y por último tenemos configurar centros de excelencia para gestionar el New Normal. También podemos ver cambios fundamentales en los hábitos de trabajo como resultados de cambios de comportamiento forzados. Al adoptar modos más flexibles de trabajo, muchos empleados pueden encontrar nuevas maneras de trabajar que pueden resultar ser más productivas. Las reuniones innecesarias y rutinas zombies pueden tornarse una cosa del pasado. Los gerentes finalmente pueden reconocer que no necesitan monitorear físicamente el desempeño individual. Ellos pueden confiar que sus equipos trabajan con autonomía. Las estructuras de liderazgo pueden moverse de ambientes de comando y control hacia ecosistemas colaborativos de personas talentosas que pueden resolver problemas complejos. Estas cosas sencillas pueden tener un impacto significativo en la cultura de trabajo. Son maneras tangibles de crear un sentido de empoderamiento individual. Pero será necesario contar también con un marco de referencia de excelencia para definir lineamientos amplios que orienten el desempeño. Las personas necesitan pautas sobre cómo innovar, financiar investigación y desarrollo, cómo usar la perspectiva del cliente para asignar recursos o bien para segmentar oportunidades. La cultura se encuentra en muchas de las respuestas de una organización, tanto en los buenos como en los malos momentos. Si se gestiona la disrupción de manera colectiva, con un fuerte sentido de propósito, se generará compromiso positivo de los empleados y resultados exitosos. Si hubiera algún momento para cambiar, podría ser este. Las organizaciones que consigan obtener el compromiso de los empleados hoy tendrán mayor oportunidad de garantizar continuidad de los negocios en el corto plazo y de retener su talento al finalizar la crisis. Gracias, Nacho. Gracias, José. Este tema realmente es impactante y muy interesante porque toca la fibra íntima de las organizaciones en términos de hacia dónde van como organizaciones hacia el futuro, ¿no? Y para terminar, un tema central también, que todos los 4 temas que revisamos y que compartimos antes de este momento, es el tema del compromiso y el engagement de los empleados y toda la experiencia, ¿sí?, del empleado en nuestra organización. Y cómo esta crisis pone en juego y pone en jaque a nosotros como líderes, a las organizaciones, para transitar este momento de la mejor forma posible y también preparar y mantener motivados y comprometidos a nuestros empleados. Es un placer presentarles a Claudia Sarmiento, que es nuestra líder de todas las soluciones digitales para Colombia. Clau, ¿qué nos podés compartir respecto a qué es lo que están haciendo las organizaciones para gestionar todo lo que es la experiencia del compromiso del empleado? Gracias, Nacho. Es un placer estar aquí hoy con ustedes hablando además de un tema tan importante como es el compromiso. Hemos hablado durante todo esta webinar sobre el líder y cómo su papel es relevante en todo este proceso al que nos estamos enfrentando hoy en día. También sobre el cambio cultural que debemos empezar a hacer. Y es que se necesitan 2 cosas importantes aquí, el liderazgo y la gente. Necesitamos a la gente comprometida. Y cuando hablamos de compromiso, ¿a qué nos estamos refiriendo? Nos estamos refiriendo a la capacidad de ponerse la camiseta, aún en este momento tan difícil, de tanta incertidumbre que ninguno de nosotros había vivido y para el cual no estábamos preparados. Ponernos la camiseta para llegar a esa milla extra que necesitamos. Por eso hoy quiero hablarles de 5 puntos muy importantes que nuestros clientes han empezado a trabajar y que nosotros como Korn Ferry recomendamos. El primero sería foco en el futuro. Y aquí hablamos de pensar en el futuro como algo que también nos ayude a motivarnos. Pensar en este momento como una oportunidad para ver otros escenarios, ver oportunidades nuevas, revisar lo que estábamos haciendo actualmente y como lo han dicho también durante toda la conversación, reencaminar. Tal vez es la oportunidad para sacarla del estadio, ¿sí?
El segundo punto sería actuar sobre la retroalimentación. Nosotros los invitamos a que es muy importante tener en cuenta lo que piense su gente. El compromiso es una relación de doble vía. Si bien como empleado yo tengo que decir también lo que estoy sintiendo, hacerle o que me escuchen dentro de la compañía lo que estoy pensando, cuáles son mis miedos, mi incertidumbre, cuáles son las cosas positivas que veo. Necesito de parte de la organización la capacidad de tener un feedback sobre esto. Entonces aquí hay una invitación muy importante y es no solamente a escuchar y abrir esos canales de comunicación que son vitales en este momento, sino además a tener acciones rápidas que respondan sobre ese feedback que nos dan nuestros empleados. Pueden abrir encuestas pulso, tener buzones, realizar town halls semanales. La idea es que estén mucho más cercanos a su gente, que tengan la oportunidad de escucharlos y además de saber la diferencia del momento por el que está pasando cada uno. No todos estamos en una misma circunstancia. Tenemos empleados que están afrontando momentos difíciles en su hogar por algún tema de salud. Tenemos personas que pueden estar, como hablábamos anteriormente, buscando la manera de equilibrar su vida personal, encargarse de su vida personal, sus hijos, la casa y el trabajo. Y tenemos también personas que viven solas y pueden estar manejando muchos temas de incertidumbre en este momento. Entonces, bien, importante escuchar, pero además tener acciones rápidas que respondan a ese feedback que nos dan. Como tercer punto, adoptar nuevas formas de trabajar. Y aquí los invitamos a que nos pongamos en esa silla donde ninguno de nosotros había pasado por la obligación de estar encerrados en nuestras casas, de tener teletrabajo 100%, con toda la gente dentro de la casa y lo que eso significa. Entonces los invitamos a que ayuden a empoderar a su gente para que tengan más tranquilidad de que va a haber interrupciones durante su jornada laboral, que se capaciten en herramientas que les ayuden a poder tener un mejor performance en su trabajo y a también tomar este tiempo como un momento para aprender cosas nuevas, de las cuales pues van a salir mucho más fortalecidos y esto me conecta con el cuarto punto, que es usar el tiempo sabiamente. Si bien este es un momento de mucha incertidumbre, también es un momento donde nos podemos retar, reinventarnos, entrenarnos, generar cambios en nuestra forma de trabajo y en las ideas que podemos tener. Importante poder ayudar a que nuestros equipos se vean retados a hacer cosas diferentes y por eso mismo a desarrollarse. El desarrollo es parte fundamental del compromiso. Hace poco hicimos unas encuestas en Colombia sobre lo que significaba el teletrabajo y todo lo que estaba pasando en este momento. Y sorpresivamente tuvimos un resultado frente a oportunidad de desarrollo bastante satisfactorio. Y los gerentes decían, pero ¿cómo es posible que la gente vea en este momento de crisis, de incertidumbre, donde hay recortes de personal, donde tenemos que entrar a negociar en muchos casos el tema salarial? ¿Cómo lo pueden ver como un momento de desarrollo? Y bien, pues la respuesta es esa. Es el momento para reinventarnos, poner en práctica cosas que nunca habíamos puesto en práctica, descubrir talentos nuevos y eso genera en la gente mucha motivación de alguna manera y por lo tanto soporta el compromiso que necesitamos que tenga. Finalmente, es muy importante que las compañías reflexionen sobre el compromiso durante toda esta recuperación. Esta no va a ser la primera crisis ni la última. Esperamos que no así de grave, pero seguramente vamos a tener más crisis en nuestra vida profesional y dentro de las organizaciones. Por eso es muy importante tener instrumentos que nos ayuden a medir el compromiso dentro de nuestras organizaciones. Estoy segura que casi todos los que nos están escuchando hacen mediciones de compromiso o clima organizacional dentro de sus compañías
una vez al año o cada 2 años. Interesante sería poder hacer una medición en este momento actual o cuando terminemos la crisis y revisar cuáles son las brechas entre los resultados que habíamos tenido cuando no habíamos pasado por este momento tan retador y los resultados que tenemos después, donde hemos hecho un esfuerzo por comunicarnos y por generar mayor compromiso, para así poder estar mucho más seguros de qué debemos trabajar para una posible crisis en un futuro. La invitación a que estemos muy cercanos a nuestra gente, a que no pensemos en que la comunicación debe ser demasiado puntual. Este no es un momento donde exista la sobrecomunicación. Comuníquense, comuníquense y comuníquense todo el tiempo de la manera más real, más positiva y más abierta a escuchar a su gente. Sin duda, este es un momento que nos está haciendo reflexionar en varias cosas, pero principalmente en cómo podemos motivar y comprometer a nuestros empleados, porque son ellos los que nos van a ayudar también a salir de esta crisis o cualquiera de las crisis que podamos enfrentarnos. Gracias, Nacho. Muchas gracias, Clau. La verdad es que es relevante este último punto también en términos de cómo mantenemos comprometidos, motivados y con cierto grado de certidumbre dentro de lo posible a nuestra gente. Con esto compartimos los 5 temas que teníamos para hoy, para conversar. Más allá de algunos principios que ustedes pueden ver en una pantalla, me parece relevante para cerrar 2 temas. Si bien nuestra región y nuestros países están acostumbrados y han estado acostumbrados a lo largo de los años y décadas a pasar por crisis diferentes, creo que esta crisis nos pone a todos como personas y como líderes y como organizaciones en un lugar distinto, en donde la magnitud de la incertidumbre y ambigüedad probablemente no la hayamos visto. Entonces, atravesar esta situación protegiendo los intereses de nuestra gente y también de la organización es fundamental para la segunda etapa que viene, ¿sí? Para la etapa de recuperación que seguramente va a venir porque esto va a pasar. En algunos países empezarán antes, algunos empezarán después, pero definitivamente esto va a pasar. Entonces, todo el trabajo que nosotros podamos hacer hoy en nuestras organizaciones y con nuestra gente para prepararnos, primero para atravesar este proceso, pero sobre todo también para preparar el atleta del futuro, nuestra organización pensada como un atleta del futuro, es relevante y nos va a permitir salir seguramente mejor parados de esta crisis y capturar la cantidad de oportunidades que cada uno en sus diferentes industrias van a tener. Algunas industrias están sufriendo mucho este proceso, algunas otras están viendo cómo su negocio es estresado por la alta demanda, cada una con sus desafíos distintos, pero al mismo tiempo todas preparándonos para la etapa que viene, que pasa, que es la recuperación. Ya hablando con nuestros colegas en Asia, ellos están en ese proceso de recuperación y están viendo cómo lo que era hasta hace 4 meses era un escenario, hoy es distinto para las organizaciones. Entonces, tener conciencia de que esta crisis va a pasar y tener conciencia de que todo el trabajo que podamos hacer en este tiempo para prepararnos va a dar sus frutos seguramente en el futuro. Bueno, antes de pasar a la sesión de preguntas y de respuestas, y poder contestar la mayor cantidad de preguntas en los minutos que tenemos, nos gustaría que por favor, si es posible, puedan responder de la lista de los temas que van a aparecer en la pantalla a continuación, cuáles son críticos para su organización. Le damos un minuto a todos para que por favor participen y podamos ver los resultados en línea. Algunos segundos más y ya vemos.
Bueno, vamos a revisar algunas de las preguntas que tenemos. Tenemos una pregunta relacionada aquí con liderazgo. ¿Cómo desde mi liderazgo apoyo a mis colaboradores a reinvertirse en este momento de crisis? Dani, si pudieras. Sí, digamos que es una pregunta interesante. O sea, ¿cómo ayudar a que mi gente pueda reinventarse en este momento de crisis? O sea, de hecho, cuando pensamos ahorita en el rol del líder y la conexión que ahorita puede forjar con su gente, rescatando esta adversidad como una oportunidad de conexión y de poder tener una reflexión más profunda acerca de cómo es que esto tiene implicancias sobre los cambios que nosotros tenemos que ejercer en nuestros propios perfiles y de cara también a la organización y cuál es el rol que nosotros jugamos. Entonces, el poder rescatar y utilizando las herramientas de la virtualidad, y de hecho lo que estamos viendo es de que líderes están logrando tener mayor intimidad y mayor cercanía con su gente para tener este tipo de conversaciones, a veces de manera más informal, a veces de manera más estructurada o formalizada, donde no solo es individual, pero incluso abro el espacio de ideación con más gente. Pero, digamos, compartiendo desde lo personal y entendiendo cuáles son las motivaciones, las aspiraciones y el perfil del individuo y poder rescatar cuáles son esas fortalezas y dónde es que ahorita el entorno me está dando a mí la oportunidad de desarrollar habilidades que de pronto no las tenía tan desarrolladas. Pero siempre desde ahora es muy popular el término, el mindset de crecimiento, el growth mindset, o si quieres algunos lo llaman el mindset de cambio, de forjar eso, pero viene desde el poder abrir ese espacio de autoconciencia y reflexión, ¿no? Más cosas se podrían decir al respecto, pero por lo menos en este corto tiempo les dejo con esa semilla, si quieres, de respuesta. Gracias, Dani. Otra pregunta siguiente tiene que ver con remuneraciones y beneficios. Y esta es para Jime. Jime, la pregunta tiene que ver con qué otras medidas, o si ya además, ya las compañías han empezado a ver recortes en todo lo que son planes de beneficios, diferentes tipos de beneficios. ¿Podés ahondar un poquito en ese punto? Sí. Por favor. En primer lugar, la aclaración de que si miramos América del Sur, esta encuesta que yo les comentaba recién, que se dio hace un par de semanas atrás, solo el 5% de las compañías está realizando modificaciones concretas en torno a beneficios, pero hay un 20% que está pensando cambios. Eso en primer lugar. Creo que esto viene un poco más demorado que otras acciones, como pueden ser el tema de congelar ajustes salariales, por ejemplo. Pero si tuviera que compartir algunos ejemplos, diría que viene por el lado de suspender beneficios ejecutivos, principalmente asociados a auto, y algunos aportes a pensiones. Piensen que también todo esto se va a dar en el marco de algunas definiciones que se están dando oficialmente en algunos países, como en el caso de Perú, en donde la ley ya eliminó el pago de la comisión de AFP, producto de la crisis. Yo creo que también en salud, en varios países se están pensando cambios, no asociados a la reducción, todo lo contrario, pero que va a variar mucho dada la realidad de cada geografía. Gracias, Jime. Siguiendo con otra de las preguntas, tenemos varias preguntas, veo, en la línea. Vamos a intentar responder las mayor posible en los 5 minutos que tenemos, si no, a todos le vamos a ir respondiendo las preguntas post-webinar. La siguiente pregunta tiene que ver con la atracción de talento, y es bien simple. ¿Es realmente un buen, es una pregunta, digamos, que tiene que ver con duda, digamos, ¿es realmente un buen momento para contratar? Y yo creo que un poco Dani y Andrés lo respondieron, pero si quieren ahondar un poco en esa pregunta. Nacho, muchísimas gracias. Sí, en efecto, cuando hablamos de todo lo que tiene que ver con revisión de la estructura, con revisión de quienes nos agregan más valor, más enfrentándonos a esta situación tan crítica, esta pregunta va a saltar siempre. ¿Es momento para contratar?
Pues yo diría que sí, en la medida que se tenga claro cuáles son esas capacidades que necesito y que tal vez antes no las estaba utilizando o mi organización no estaba encaminada hacia esas capacidades nuevas. Si esas capacidades nuevas no las tengo internamente, es el momento para buscar, sin duda. Dependiendo de la industria en la que estemos, vamos a necesitar diferentes tipos de talento, pero es el momento para revisar hacia dónde voy, cuáles van a ser esas capacidades nuevas que mi organización va a necesitar enfrentar y si esas capacidades nuevas tengo cómo gestionarlas internamente o no. Si no las tengo cómo gestionar internamente, y por eso hablarán de la evaluación y tomar toda esa data que tengo de la gente que trabaja conmigo y que me permita tomar esas decisiones, si no las tengo y si esa data no me permite tomar esa decisión porque no tengo esas capacidades internas, es el momento para buscar, sin duda. Gracias, Dani. Últimas dos preguntas en los minutos que tenemos. Es una pregunta relacionada con engagement. ¿Cuáles son los riesgos de no tener comprometida a la gente en este momento? Clau. Qué buena pregunta. ¿Cuál es el riesgo de no tener a la gente comprometida en este momento? Digamos que inmediato, pues no vamos a poder tener a la gente metiéndole la ficha y necesitamos en este momento que la gente dé todo lo que puede, aún en este momento de incertidumbre, para podernos ayudar a mantener a flote las organizaciones. Si la gente no está comprometida, no va a trabajar con la mejor intención, no va a poner toda a su disposición para realmente hacer las cosas diferentes y que funcionen. Y a futuro no vamos a tener seguramente el talento clave que necesitamos para afrontar un momento de recuperación después de la crisis. Si la gente no estuvo comprometida durante la crisis, cuando esto pase, van a buscar empresas que sí les generen ese compromiso. Y aquí vamos a perder gente que es vital para podernos recuperar. Gracias, Nacho. Muchas gracias, Clau. Bueno, llegamos ya al final de la presentación. Como dijimos al comienzo, vamos a compartir con ustedes todos los datos. Aquí tenemos los resultados de la encuesta, cuáles son los temas más relevantes para todos los participantes. Esto también lo vamos a poder compartir. Claramente el tema de liderazgo, el tema de costos, el tema de compromiso, ¿sí? La verdad bastante variado y bastante, digamos, con muchos intereses abiertos entre los participantes. No tenemos más tiempo, un placer haberlos tenido, espero que haya sido de utilidad. Solamente tenemos para compartirles nuestro portal con toda esta información y muchas más investigaciones que hemos hecho específicas relacionado con el coronavirus. Pueden entrar ahí y ver todo el material que hay disponible de todos los temas. Lo mismo, tenemos una segunda instancia de nuestra encuesta de remuneraciones y beneficios que tiene que ver cómo el impacto de esta crisis a nivel global, a nivel regional, a nivel país, a nivel industria, va a estar segmentados todos los resultados, los invitamos a participar. Cualquier otra duda, quedamos todos aquí a disposición de ustedes. Muchísimas gracias, que tengan un excelente fin del día.